Penguin Random House Audio presenta La modernidad insufrible. Roberto Bolaño en los límites de la literatura latinoamericana contemporánea. De Osvaldo Zavala. Narrado por Rafa Serrano. Introducción. Advertencia. Este libro debe leerse de frente y de perfil. Que los lectores parezcan platillos voladores. Roberto Bolaño. Muchachos desnudos bajo el arco iris de fuego. 1979. Hacia 1905, Hermann Bahr decidió: el único deber, ser moderno. Veintitantos años después, yo me impuse también esa obligación del todo superflua. Ser moderno es ser contemporáneo, ser actual. Todos fatalmente lo somos. Nadie, fuera de cierto aventurero que soñó Wells, ha descubierto el arte de vivir en el futuro o en el pasado. No hay obra que no sea de su tiempo. La escrupulosa novela histórica Salammbô, cuyos protagonistas son los mercenarios de las guerras púnicas, es una típica novela francesa del siglo XIX. Nada sabemos de la literatura de Cartago, que verosímilmente fue rica, salvo que no podía incluir un libro como el de Flaubert. Jorge Luis Borges, Luna de enfrente. Releer a Bolaño por primera vez. Entre el 21 al 26 de marzo de 2003, mientras comenzaba a escribir en París mi tesis doctoral bajo el auspicio de la Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle, Roberto Bolaño, 1953 a 2003, hizo una de sus muy contadas apariciones públicas en eventos literarios en los últimos años de su vida. Asistió como autor invitado al Salon du Livre, en la capital francesa, y accedió a sentarse en un stand entre los pasillos laberínticos saturados de autores y sus respectivos editores. De entre las celebridades, el público se apresuró a escuchar a Imre Kertész, quien había ganado el Premio Nobel de 2002, o se congregaron alrededor de otras estrellas literarias europeas como Amélie Nothomb e Ismail Kadare, para buscar sus autógrafos y sacarse fotografías junto a ellos. Pensé que también habría una larga fila para conseguir que Bolaño dedicara ejemplares de sus libros. Él apareció puntual, acompañado de su traductor al francés, Robert Amutio, pero de un público de 185,000 personas que acudió esos 6 días a la Porte de Versailles. Solo lo esperábamos mi pareja y yo. Después de conversar un largo rato, recorrimos con Bolaño algunos pasillos de la feria. En una de las mesas se detuvo a hojear la traducción de un libro del argentino César Aira. El editor se acercó y preguntó a Bolaño si le interesaba la literatura latinoamericana. Bolaño respondió que sí, pero que no veía traducido el que a su juicio era el mejor libro de Aira. A petición del editor, Bolaño anotó en un cuaderno su nombre y el título de ese libro: ¿Cómo me hice monja? El editor leyó los datos, agradeció cortésmente a Bolaño la recomendación. Muchas gracias, señor Bolaño, y se fue sin más a atender a otros curiosos de sus libros. El intercambio, desde luego, me dejó asombrado. A Bolaño, sin embargo, pareció no incomodarlo. No fue sino hasta algunos años después que logré vislumbrar las implicaciones críticas que pueden derivarse de esa escena y que ahora intento articular en mi presente lectura de la obra de Bolaño. Mucho antes del enorme éxito internacional de sus libros, antes de que su nombre apareciera en el horizonte de la economía cultural global y de lo que cierta crítica ahora llama literatura mundial, Bolaño perpetraba pequeños actos de subversión simbólica, como en su interacción casi anónima con el editor francés, y que, recordados a la distancia, no dejan de sorprender. El mito lo ubica allí aburrido, sentado sin nadie para quien firmar sus libros, según lo imagina desolado en el Salon du Livre la escritora argentina Paula Oloixarac, y concluye: los franceses lo pasaron por alto, y si pasaron por alto un talento como el de Bolaño, ¿cuántos otros habrán pasado por alto? La retroactiva ironía de la virtual condición anónima de Bolaño entre miopes editores franceses, incapaces de reconocer su genio, además de complacer a los editores que publicaron sus obras originales en español, y a los lectores que se precian de haberlo leído tempranamente, nos desvía la atención de la escena en sí, y nos impide advertir dos aspectos esenciales para comenzar a analizar el proyecto literario de Bolaño. Primero, el hecho de que Bolaño, como Aira, ya había iniciado su ascenso al reconocimiento internacional que aclamaría su trabajo unos años más tarde. Basta recordar que, como me hice monja, significó la entrada de Aira en el mercado editorial español con su republicación
Sample complete. Ready to continue?